Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la clase 6 de las prácticas profesionalizante 1 de la Tecnicatura en Economía Social para el Desarrollo Local del IES Estanislao Maldones, aula, extensión áulica de La Merced. Bueno, la clase 5 fue la clase que tuvimos presencial, la clase en la que estuvimos haciendo el foro o el cierre de la ronda de trabajo número 1. Ahora vamos a empezar la ronda de trabajo número 2. Para el grupo que no me ha traído todavía, no me ha mandado el trabajo final, por favor, mándenme el trabajo que falta. Bueno, vamos con la presentación. Bueno, entonces empezamos la ronda de trabajo 2. Se trata, siempre estamos dentro de lo que es herramientas de visualización, o sea, estamos trabajando sobre siempre, práctica 1 tiene que ver con el diagnóstico, la mirada particular del economista social. Y en este caso vamos a ver herramientas de visualización temporal y genealogía crítica. O sea, vamos a ver básicamente líneas de tiempo, y la representación en líneas de tiempo. Como ustedes ya saben, tenemos partes que es para leer y pensar, parte que tiene que ver con la caja de herramientas para el trabajo, y partes que tienen que ver con las actividades o tareas que tienen que desarrollar ustedes. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es la construcción de una línea de tiempo, pero para eso vamos a usar algunas técnicas y vamos a practicar algunas técnicas antes. Bueno, vamos algunas reflexiones. Ustedes recuerden que todo lo que tiene que ver con el tema de diagnóstico, de análisis de problemáticas, todo eso está en la clase 1. En la clase 1 es la clase bien teórica que tiene todos los contenidos teóricos. Ahora vamos a ver algunas cosas particulares, contenidos particulares de esta clase. Bien. Hay una pregunta fundamental que es ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? O sea, nosotros estamos acostumbrados a naturalizar lo que sucede y lo que nos sucede, ¿no? Lo naturalizamos como algo que siempre fue así o que siempre tiene que ser así, cuando en realidad son construcciones históricas y sociales, ¿no? O si no, también muchas veces le echamos la culpa a Dios, o sea, decimos, o sea, tiene que ver con el destino, con un fatalismo, es decir, tiene que ver con Dios que nos castiga, con cosas así. Cuando en realidad son construcciones históricas y sociales, algunas, digamos, que tienen raíces muy antiguas, ¿no? Digamos que las preguntas generales para la búsqueda, o sea, nosotros vamos a estar, seguida vamos a estar viendo, ustedes van a estar haciendo entrevistas, vamos a estar también practicando cómo se hace una entrevista. Estas preguntas generales de búsqueda no tienen que ver con las entrevistas, ¿no? Eso lo quiero dejar bien claro porque a veces me pasó que empezaban a hacer estas preguntas a la gente, no. Esto es son las preguntas que se tienen que hacer ustedes. La idea, las preguntas son que nos tenemos que hacer desde la economía social y solidaria. Primero es, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Digamos, desde cualquier mirada crítica, ¿no? Desde cualquier mirada crítica, lo que vamos a estar viendo es esto, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? En segundo lugar, ¿cómo podemos periodizar la historia económica de un territorio? Esto es lo que vamos a ver si lo podemos hacer. Cómo dividir la historia de un territorio en periodos que tienen alguna homogeneidad interna en algunas de sus características. ¿Qué relación podemos encontrar con la historia económica de la provincia y del NOA en general? También, ¿qué relación encontramos con la historia económica del país y del mundo? ¿En qué tiene que ver esto que nos pasa con lo que está sucediendo globalmente? Y la última pregunta, la más, digamos que la definitiva, es ¿por qué se dan estas relaciones y no se dan otras? ¿No? ¿Por qué encontramos estas relaciones y por qué no será posible encontrar otras o hacer otras construcciones? ¿No? ¿Por qué no fue posible hacer otras construcciones? Lo que decimos es que si la historia hoy es de una manera, mañana puede ser de otra distinta. O sea que estamos afirmando con esto la posibilidad de transformar la historia.
Bueno, este trabajo se va a dividir en dos partes. La primera parte es realizar entrevistas semiestructuradas a miembros de la comunidad de cada uno de ustedes. Decimos entrevistas semiestructuradas, también podrían ser encuestas para lo que vamos a hacer, pero la idea es poder practicar, que ustedes practiquen también entrevistas semiestructuradas, que son las entrevistas que, digamos, la mayoría de las veces son las que van a tener que hacer ustedes. Digamos, ustedes no van a ser encuestadores, sino que van a tener que diseñar entrevistas semiestructuradas para poder hacer un diagnóstico. Después lo que vamos a aprender a hacer es ordenar y tabular esas respuestas, ¿no? Para poder armar una línea de tiempo sobre el trabajo en la localidad, en La Merced, en Paclín, o en donde estén ustedes. Entonces, en esta primera parte nos vamos a concentrar en cómo hacer una entrevista, cómo hacer entrevistas. Ustedes van a tener un material que es, o sea, ustedes estas cosas las ven en otras materias. O sea, hay una materia que creo que es técnica, metodología y de investigación, que ven estas cuestiones, pero nosotros, si ustedes van a tener un material que es la entrevista cualitativa, y ahí van a poder tener más elementos sobre esto. También les voy a pasar unos videos para que los vean, método y técnicas de investigación. O sea, estas son, insisto, son contenidos que ustedes lo tienen que ver en otras materias. Estos videos son específicos de las entrevistas semiestructuradas. O sea, la idea es que ustedes aprendan a hacer entrevistas, o practiquen, digamos, entrevistas semiestructuradas. Bien, vamos a ver algunas herramientas para el trabajo. Bueno, vamos, o sea, algunas recomendaciones. En primer lugar, para nosotros, el concepto de trabajo, nosotros vamos a estar preguntándole a la gente de qué trabajó, ¿no? Pero el concepto de trabajo va a ser toda actividad humana relacionada con el sostenimiento y o reproducción de la vida. Es decir, relacionada con la satisfacción de necesidades por distintos medios. En general vamos a decir que toda actividad humana en la que hay, digamos, una circulación de energías y de algún tipo de energía o de algún tipo de bienes, de materiales, de materia, y que eso, digamos, siempre y cuando se vincule con la reproducción de la vida, de algún tipo, el sostenimiento y o reproducción de la vida, eso lo vamos a denominar trabajo. Es decir, que lo que queremos decir con esto es que trabajo como empleo, ¿no? Va a ser solamente una de las posibilidades, o sea, el estar empleado, o sea, el vender nuestra fuerza de trabajo a otra persona para que esa otra persona la aplique en algún proceso productivo de su propiedad. Eso va a ser una de las formas posibles. La más importante, es decir, en general en cantidad de horas, tiene que ver con el trabajo como actividad doméstica. La mayor parte de nuestro tiempo está dedicado, digamos, mejor dicho, la mayor parte de los tiempos de nuestra familia está dedicada a el trabajo como actividad doméstica. Por otro lado, también hay trabajo mercantil autónomo, que en general es uno de los más importantes en el marco de la economía popular. Digamos, en el marco de la economía popular, nosotros vamos a encontrar trabajo mercantil autónomo y trabajo comunitario como formas más importantes. El trabajo mercantil autónomo es, digamos, es producir algo para ponerlo a la venta, ¿no? O brindar algún servicio a la comunidad, pero sin relación de dependencia, sin relación de dependencia. O sea, un plomero, un carpintero, no sé, un herrero, no sé, o digamos, cualquier servicio que se brinda en forma autónoma, también es trabajo mercantil autónomo. Dijimos ya entonces el trabajo comunitario, y hay un trabajo en particular que es el trabajo de formación, que en general no lo tenemos en cuenta. Este trabajo de formación, es decir, ustedes están acá, se están formando, se están capacitando,
con la idea, entiendo yo, de incrementar su capacidad de trabajo futuro. O sea, en el futuro ustedes van a poder hacer trabajos que va a tener otra productividad, ¿no? Eso va a ser lo más importante. Bueno, eso en cuanto al trabajo. Por otro lado, lo que decimos es que la entrevista es una conversación con preguntas y respuestas. Es una conversación, no es una encuesta, ¿no? Y en esa conversación no todas las preguntas son iguales o sirven para lo mismo. Entonces nosotros vamos a distinguir. Ustedes van a encontrar que ustedes van a poder hacer preguntas de acción. O sea, que le van a preguntar a los entrevistados qué hicieron, qué van a hacer, qué están haciendo, qué estuvieron haciendo, para que cuenten una acción. Después va a haber también preguntas de contextualización, o sea, preguntas en las que ustedes le van a preguntar al entrevistado en qué contexto, en qué marco se dio esa acción, ¿no? En qué circunstancias ocurrieron esos hechos. Después también vamos a encontrar preguntas de análisis, que tienen que ver, digamos, básicamente cuál es el sentido que el entrevistado le da a eso que hizo o a ese contexto. Esta es central, es muy importante, porque la idea es, digamos, y acá es a lo mejor en la que hay que tener más cuidado, porque en esta solemos nosotros cargar de sentido a las acciones de los entrevistados. Cuando en realidad necesitamos que el entrevistado pueda expresar sus propios sentidos, sus propias razones. Y por último tenemos preguntas de aclaración, que tienen que ver con conocer más datos o para aclarar o una contradicción que aparece en el relato y poder aclarar. Ahora, todas estas preguntas, o sea, todas estas, todos estos, preguntas, que nosotros vamos a poder estar haciendo, o todas estas formas narrativas con las que nos podemos encontrar en una entrevista, la podemos hacer con preguntas cerradas o con preguntas abiertas. Preguntas cerradas es la del tipo que se responden sí, no, blanco-negro, de ese tipo. Y las preguntas abiertas son las que hay que desarrollarlas, ¿no? Nosotros, a ver, en general, vamos a decir, solo se van a hacer preguntas abiertas. Vamos a estar haciendo una entrevista, no un cuestionario. Las preguntas cerradas son típicas de cuestionarios, ¿no? Nosotros vamos a estar, o sea, de entrevistas, de entrevistas, los cuestionarios tienen todas preguntas cerradas. Hay un listado de opciones y las respuestas se tienen que cerrar a esas opciones. Cuando hablamos de entrevistas semi-estructuradas, vamos a estar hablando de preguntas abiertas, en general. Es decir, podemos usar algunas veces preguntas cerradas cuando estamos pidiendo alguna aclaración. Podemos decirle, bueno, entonces, a ver, ¿fue en el 75 o fue en el 76? Esa es una pregunta cerrada, ¿no? Pero para aclarar relatos del entrevistado. Bien. Entonces, en general se deben hacer solo preguntas abiertas, ¿no? En una entrevista semiestructurada, y en las no estructuradas también, mucho más, se deben usar casi exclusivamente respuestas, o sea, preguntas que tengan respuestas abiertas. Las preguntas cerradas sirven para confirmar una opinión o para aclarar un dato. La entrevista, entonces, es un diálogo entre dos o más personas. La mayoría de las normas para hacer un diálogo ameno e interesante valen también para hacer una buena entrevista. Por eso lo que les decimos es que comiencen haciendo la entrevista a las personas que más conozcan, que sean más de su confianza, así se pueden hacer un diálogo, si lo pueden grabar, mejor, y después sigan con otras entrevistas a las personas que menos conocen.
si van a grabar la entrevista, tienen que pedir permiso para poder grabar. Si no, pueden tomar nota. Con que tomen nota es suficiente. Bueno, nunca hay que discutir la respuesta con el entrevistado, ¿no? Si el entrevistado me dice, en diciembre del 2001 cayó un meteorito, yo no le voy a estar diciendo, no cayó un meteorito. No. ¿Por qué? Yo le tengo que preguntar, pero ¿por qué dice usted eso? Yo le voy a estar preguntando eso. ¿Por qué dice usted eso? Y él me va a decir, probablemente me diga, lo que pasa es que la crisis nos mató a todos. Bueno, eso, por ejemplo, digamos, lo que hay que hacer es preguntar de esa forma. El ejemplo que di es un ejemplo muy, muy obvio, pero es decir, no hay que entrar en discusión con el entrevistado. Bueno, y antes de la entrevista hay que prepararse. Hay que precisar el tema, buscar información secundaria sobre el mismo, todo lo más que se pueda, ¿no? Ustedes al hacer una entrevista van a estar obteniendo una información que es primaria, que viene de sus propias manos, es una información propia de ustedes, ¿no? Información secundaria es la que podemos encontrar en documentos, en periódicos, en otros lugares. Bueno, entonces, precisar el tema, buscar información, seleccionar al entrevistado en función de ese tema, pensar y ordenar las preguntas, hacer una guía, pero esa guía, como es porque es una entrevista semiestructurada, o sea, tiene que tener una guía, pero esa guía tiene que ser flexible, porque es semiestructurada. O sea, yo voy a tener una guía, pero no le voy a estar leyendo las preguntas al entrevistado. Bueno, después, como les dije, preparar el equipo de registro, hacer pruebas de los equipos, grabadora de voz, filmadora, celular, libreta de notas, lo que sea, preparar ese equipo, tenerlo listo. Después, contactarse con la persona a entrevistar y buscar el momento oportuno. No puede ser un momento que sea inoportuno, que se esté yendo a algún lado, qué sé yo, no. Tiene que ser un momento oportuno para poder hacer la entrevista. Y en cuanto al aspecto personal del entrevistador, digamos, tienen que saber ustedes que el primer mensaje que ustedes van a estar dando, antes de hacerle cualquier pregunta, el entrevistador los va a mirar, los va a ver. Entonces, la forma en cómo ustedes se relacionan, cómo ustedes van a la entrevista, es muy importante. Bueno, entonces, y durante la entrevista, ¿no? Acá veníamos antes de la entrevista, durante la entrevista, las preguntas no las van a aplicar en forma lineal, lo que yo les dije, no van a estar leyendo las preguntas. En cada caso, o sea, ustedes lo que les conviene hacer es tener una guía de cosas a preguntar. Y entonces, a medida que se va haciendo la charla, y ustedes van tomando nota, van tildando de esa guía qué cosas se fueron respondiendo. Bueno, ustedes, dependiendo de cada caso, van a poder reformular las preguntas, ampliarlas, realizar comentarios, pedir más información. Entonces, es necesario tener en claro qué es lo que tengo que preguntar. Por eso, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una entrevista muy sencilla, con muy poquitos datos. Básicamente, digamos, lo que ahora después lo vamos a ver, pero lo que vamos a estar pidiendo es en qué trabaja, en qué año, en dónde, ¿no? En qué trabaja, o sea, en qué trabajó antes, en qué año, en dónde, en qué trabajó su padre y su madre, en qué año y en dónde, en qué trabajó su abuela y abuelas y abuelos, en el caso de que los haya conocido. Pero son cosas muy sencillas. Sin embargo, aunque sean tan sencillas, es conveniente tener una guía para ir tildando qué respuestas ya me va dando el entrevistado con la charla. Bueno, acá hay algunas recomendaciones. Esto tómenlo como recomendaciones, no es que ustedes van a estar en la charla viendo
acomodando esto, simplemente para tenerlo como unas recomendaciones y para después también poder evaluarse ustedes mismas cómo les fue con la entrevista, ¿no? Hay que generar un clima de confianza, hay que escuchar las respuestas, hay que preguntar, tratando de enganchar la pregunta siguiente con la respuesta que me dio antes, hablar con palabras sencillas y populares, hacer preguntas breves, dejar hablar al entrevistado. Hay veces que el entrevistador hace más preguntas y no lo deja hablar, hacer preguntas claras, sin desviarse del tema principal, digamos, o del gran tema principal, ¿no? O sea, no exactamente de la pregunta, pero sí del gran tema, que básicamente tiene que ver con el trabajo, pero también tiene que ver con toda la economía de la localidad, ¿no? No precipitarse, no estar así a los tumbos. No se trata de un interrogatorio policial, no hay que hacer que la gente lo vea así. Y sobre todo, no manipular, no inducir las respuestas, no manipular en las preguntas y no inducir en las respuestas. Nosotros podemos hacerle preguntas donde se exprese qué respuesta queremos que nos dé el entrevistado. Y en realidad eso, nosotros no queremos que nos dé una respuesta en particular, queremos que nos dé la respuesta que nos quiera dar. Pero, por ejemplo, preguntas como, ¿no es cierto que ustedes hicieron tal cosa? No, esa pregunta induce una respuesta. Entonces, también eso implica, no calificar, no añadir adjetivos, ¿no?, que califiquen las acciones. Es decir, preguntarle, ¿usted sufrió el castigo o la mala vida del campo? No. No, o sea, ahí ustedes están calificando algo como malo, cuando en realidad eso, en todo caso, si lo dice, que lo tiene que decir el entrevistado. No hay que inducirlo tampoco. Bueno, y mantener siempre un tono vivo, animado, controlar la entrevista, aprender a finalizarla. Ahora, después de todas estas recomendaciones, la única forma de aprender a hacer entrevistas es haciéndolas, así que hay que ponerse a hacer. Bueno, después de las entrevistas tendrían que desgrabarlas, si la han grabado, y resaltar los contenidos centrales del tema, ¿no? Sobre todo aquellos que después van a tener que codificar, digamos, ordenar. Nosotros digamos, bueno, ahora vamos a ver las actividades que vamos a hacer. Vamos a la tarea concreta. Entonces, la actividad concreta es realizar entrevistas semiestructuradas a un conjunto de informantes claves. Y básicamente va a tener que ver sobre su historia laboral y la de su familia. Entonces, cada alumna, cada una, va a tener que entrevistar a no menos de 4 personas. 2 tienen que ser mujeres y 2 tienen que ser varones. Puede haber también alguna disidencia de género. Y que sean habitantes de la localidad. Digamos, del departamento de Paclín, podríamos decir. Ahora, estas 4 personas tienen que estar distribuidas en este rango etario. Una tiene que ser de más de 70 años. Es decir, lo que conviene es si ustedes pudieran entrevistar a la persona más vieja de Paclín, sería espectacular. Si no, un habitante de más de 70 años. O sea, cada una de ustedes tiene que entrevistar. Cada una tiene que entrevistar a estas 4 personas. Una de más de 70, una de 55 a 70, una de 40 a 54 y uno a un habitante de 20 a 39. Es decir, van a tener que registrar la edad del entrevistado en las fichas que después van a tener que hacer. Entonces, recuerden muy bien, estas 4 personas, 2 deberán ser mujeres y 2 varones. Podrían ser personas también autopercibidas con otro género. Bueno,
Esto es la tarea que tienen que hacer, ¿no? Ahora, antes de hacer eso bueno, pueden tener, ya pueden estar pensando en las personas, ya podrían estar pensando ustedes en las personas. Pero, digamos, lo que vamos a hacer es, en grupo, o sea, ustedes han formado ya 2 grupos, pueden mantener esos 2 grupos, tienen que diseñar una estrategia de entrevista semiestructurada. Van a tener un material, la entrevista cualitativa, ya habíamos dicho, de tal manera que se pueda responder a las siguientes preguntas. O sea, la idea es que después de haber terminado esa entrevista, que tiene que ser semiestructurada, ustedes tienen que poder responder a estas preguntas. ¿Qué trabajos has realizado en toda su vida? ¿En qué años? ¿En qué localidad o dónde los realizó? ¿De qué trabaja o trabajaban sus padres? ¿En qué años? ¿En qué localidad? ¿De qué trabajaban sus abuelos? ¿En qué años? ¿En qué localidad? Ese diseño, la entrevista puede tener otros temas, o sea, ustedes podrían tener otros temas. Recuerden que lo que queremos es que haya una charla. Entonces ustedes pueden pensar en otros temas para la entrevista. Pero el resultado de la entrevista tiene que ser después, al final de la entrevista tienen que poder hacer, digamos, un relato de la entrevista, o sea, van a presentar un informe, ahora lo vamos a ver, con el relato de la entrevista, de las entrevistas, de las 4 entrevistas, pero aparte van a tener también una ficha en la que van a tener que consignar van a tener que consignar estos 3 datos fundamentales de cada uno de los entrevistados y de cada una de las personas que nombre el entrevistado. Es decir, van a tener una ficha para el entrevistado con el trabajo actual, una ficha del entrevistado de un trabajo pasado, una ficha del abuelo, del padre, o una ficha de la madre, también con los trabajos pasados que hayan tenido, una ficha de los abuelos, si existen y si se acuerdan, si saben, no si existen, sino si saben de qué trabajaban. O sea, si no hay información de alguno de los familiares, no pasa nada, esa va a ser una ficha menos. Entonces, con la estrategia, o sea, además de la estrategia de, digamos, cuál es la idea de la entrevista, qué vamos a hacer en la entrevista, qué sé yo qué, van a tener una guía, van a tener que preparar una guía que es para ir tildando qué cosas van a tener que preguntar. La guía para la entrevista semiestructurada es una guía de preguntas flexibles. Asegúrense de abarcar en alguna guía, en la guía de la entrevista, asegúrense de abarcar todos los aspectos que deben trabajar para el informe final. Las entrevistas no son lo mismo que los cuestionarios, aunque ambos tienen en común que hay preguntas básicas que deben ser respondidas. En una entrevista, el entrevistador debe entablar una conversación con la persona entrevistada. Y las preguntas que se proponen constituyen una guía para orientar la conversación. Bien, después, cada estudiante debe realizar las entrevistas previstas a los informantes seleccionados. La idea es que tengan una semana, o sea, al principio vamos a hacer una semana para poder hacer las entrevistas. Después vamos a extender, si no la terminaron, no importa, pero van a tener otra semana más. Pero digamos, no es algo muy complejo. No se lo tomen como algo muy complejo. Hagan las entrevistas. Insisto, la única forma de aprender a entrevistar es entrevistando. Bueno, cada estudiante debe entregar una presentación personal. La presentación debe contener, y céntrense en esto, porque esto es lo que yo les voy a pedir. Nombre del estudiante, carrera y materia, bueno, el docente, título de la actividad, entrevistas semiestructuradas e informantes claves sobre su historia laboral y la de su familia. A continuación, deberá detallar todas las entrevistas realizadas por el estudiante en forma de un informe,
cada una con nombre del entrevistado, fecha de la entrevista, contenidos centrales de la entrevista relativo a la historia laboral, reteniendo datos relativos a tipos de trabajo, lugares y periodos, año en los que estuvieron trabajando de qué. Básicamente, qué es lo que se hace, cuándo lo hizo y en dónde lo hizo. En principio, el plazo para presentar este informe va a ser hasta el martes 19 de octubre, pero, insisto, este va a ser yo les voy a pedir una primera presentación para ir viendo cómo les va yendo. Bueno, hasta acá, entonces, lo relativo al primer plan de búsqueda de la ronda de trabajo número 2, herramientas de visualización temporal y genealogía crítica. Bueno, que tengan buen trabajo. Chao.